Una mujer discreta. Matthew Attenbury caminó lentamente por el parque desolado, en aquel día de invierno. Los árboles estaban desnudos, el fuerte viento que había soplado la noche anterior, los había despojado de sus últimas hojas. Ahora todo estaba en silencio, la tarde llegaba a su fin, y el sol se hundía en una bruma rojiza, detrás de las tierras altas de Vice Park. Allá arriba, el cielo era incoloro y frío, y el paisaje estaba velado por sombras indefinidas. Todo tenía un aspecto lóbrego y triste. La escarcha endurecía el camino, y el agua de la fuente de piedra estaba cubierta de una película de hielo. Matthew Attenbury conocía bien Vice Park, pero nunca lo había visto en invierno. Recuerdos vívidos y conmovedores de estos caminos y campos, en verano y en primavera, lo perseguían mientras se acercaba despacio a la casa. Trataba de retrasar lo máximo posible su llegada, pues la misión que le llevaba allí le resultaba terrible. Pero no había podido rechazarla. George Vyse, su primo y amigo, le había escrito después de un año de silencio, tras la muerte de su esposa Anne. «Ven, y ayúdame a quemar sus cartas. No puedo afrontar el hecho yo solo», le decía. Anne no había sido una mujer común, sino una criatura inteligente, ingeniosa, culta, rodeada de hombres que la admiraban y tal vez la amaban, y entre los cuales ella se movía con soltura y naturalidad. Sin embargo, Anne era la última mujer que alguien hubiera considerado frívola o engañosa. Era tan abierta y franca, tan sencilla y natural, una mujer discreta y tranquila, a pesar de toda su brillantez. Attenbury recordaba a uno de sus muchos admiradores, William Stark, un joven que llevaba un par de años en la Guardia Real, un hombre guapo y estúpido, del cual se habían reído juntos, con una burla no exenta de ternura. Con un nudo en la garganta, Matthew evocó aquella complicidad perfecta que habían compartido, risas, secretos, miradas, promesas, silencios, todo aquello que une a dos seres que se aman. Sí, porque Anne Vyse y él se habían amado. Durante 5 años, fueron amantes. Y nadie, ni siquiera su marido, sospechó nunca nada. Su amistad franca había encubierto su amor, y el cariño que se manifestaban abiertamente, delante de todos, había disfrazado su pasión oculta. Y ninguno de los dos juzgó jamás que estuvieran haciendo algo malo. Se pertenecían el uno al otro, y sus conciencias siempre habían estado tranquilas, ya que no perturbaban las convenciones ni lastimaban a nadie. Y a sus ojos, Anne no estaba manchada en lo más mínimo por aquella relación clandestina. Siempre habían tenido el máximo cuidado en mantener su amor en el más absoluto secreto, porque ninguno de los dos quería lastimar a George. Ambos le querían, y siempre fueron considerados con él. Jamás le vieron como un obstáculo para su amor, y Anne no pensó nunca en abandonarle, ni Attenbury se lo pidió. Y durante unos años, fueron inmensamente felices, viviendo su amor sin culpa. Hasta que, inesperadamente, Anne enfermó de gravedad. Afrontó su enfermedad con mucha valentía, y se mostró serena y alegre hasta el final. Attenbury recordaba con emoción su rostro pálido y fatigado, su hermoso cabello enredado sobre la almohada, y la última sonrisa que le dedicó. La muerte de Anne destrozó el corazón de los dos hombres que más la amaron. Matthew Attenbury se fue al extranjero, y vagó sin rumbo por las decadentes ciudades de Italia. George Vyse se encerró en su casa de campo, escenario de todos los veranos felices de su vida matrimonial. Fue poco después de su regreso a Inglaterra, cuando Attenbury recibió la carta de su primo, pidiéndole que le visitara. «Tú eras nuestro mejor amigo», había escrito George. «No hay nadie que tenga más derecho a estar aquí que tú». Al leer aquellas palabras, Matthew sintió una punzada de remordimiento.
pobre George. No imaginaba que, además de la amistad, lo que le había unido a Anne era el amor más apasionado. Ella había sido completamente suya, su compañera, su cómplice, su amante. En su corazón, atesoraba los recuerdos que ella le había dejado, los momentos únicos que habían compartido. Hubo momentos en que Attenbury se preguntó si su primo no habría adivinado su secreto, si a pesar de toda su discreción, una mirada o un gesto, no les habría delatado. Pero de inmediato descartaba sus temores, seguro de que George jamás sospechó los verdaderos sentimientos que unían a su esposa y a su mejor amigo. Respecto a esas cartas, que le había pedido que le ayudara a leer y decidir si debían ser destruidas o conservadas, Attenbury sabía lo que eran. Las cartas que Anne recibió de sus amigos, en respuesta a las suyas, tan ingeniosas, alegres y encantadoras. Matthew había leído algunas de ellas, y había reconocido en sus francas palabras todas las gracias ocultas de su amante, su calidad humana, su humor y simpatía, su amplia cultura, su agudo tacto. En cuanto a las cartas que él le había escrito a Anne, no albergaba ningún temor de que estuvieran entre aquellas que George debía revisar. Ella, antes de morir, le aseguró que no había conservado ni una sola línea que él le hubiera escrito. Y las que Matthew recibió de Anne, muy a su pesar, las había destruido de inmediato. Las cartas que intercambiaron nunca habían sido muchas, pues sus separaciones habían sido breves y poco frecuentes, pero sí eran lo suficientemente íntimas para que su lectura revelara su amor clandestino. Sin embargo, ambos se habían cuidado de que eso no sucediera, sacrificando aquellos pequeños tesoros de papel y tinta, en aras de la prudencia y la discreción. Si Anne hubiera dejado tras de sí algo que pudiera traicionar el secreto de su vida, cuánto dolor habrían infligido a George, al pobre George. Ambos la amábamos, pero ella solo me amaba a mí, solo a mí, pensó Matthew, con orgullo. Pero su desconsolado viudo nunca lo sabría. Anne fue una mujer muy cuidadosa y discreta, y Attenbury estaba seguro de que, entre las pertenencias que dejó en Vice Park, no había nada que pudiera estropear el recuerdo que su marido tenía de ella. Mientras se acercaba a la casa, y atravesaba el hermoso jardín, donde los árboles lucían la desnudez inglesa del invierno, contempló el sencillo edificio de ladrillo rojo, con el pórtico de piedra, donde había pasado horas tan maravillosas de felicidad. Y su corazón se contrajo con un dolor casi insoportable. A través de sus lágrimas, le pareció ver de nuevo, en la luz que se desvanecía, aquella figura femenina, esbelta y elegante, saliendo a su encuentro, con una sonrisa radiante en su hermoso rostro. Pero solo fue un espejismo, que se desvaneció en el aire rápidamente. Reprimiendo la creciente desazón que sentía en su pecho, Attenbury aceleró el paso, y llegó rápidamente hasta la casa. A pesar de todo, sería agradable volver a ver a George, después de tanto tiempo. Siempre le tuvo cariño a su primo. Los dos hombres se encontraron en la biblioteca, un lugar agradable, con cuadros de colores tenues en las paredes, libros antiguos atestando las librerías, y espesas alfombras en el suelo. Todo estaba iluminado por el resplandor rojizo del fuego de la chimenea, y por la luz de una única lámpara encendida sobre el escritorio, detrás del cual Sir George Vyse esperaba a su invitado. Vestía todavía de luto riguroso, y parecía enfermo, casi viejo, pero sus hermosos rasgos conservaban su expresión amable acostumbrada, aunque teñida ahora de una tristeza inevitable. Los dos amigos se saludaron, sin hacer referencia al trágico motivo de su encuentro. Matthew notó de inmediato que George había cambiado, no solo en su aspecto, sino también en su actitud. Había en él algo sombrío, y sus ojos al mirarlo no fueron cordiales. La mano que estrechó estaba helada, y su apretón fue seco y rápido. Aquel frío recibimiento no respondía solo a la comprensible tristeza y melancolía de un viudo. Había algo más. Attenbury sintió una punzada de temor.
¿Habría descubierto George su secreto? ¿Has estado revisando las cosas de Anne?, comentó, tratando de que su voz sonase firme y tranquila. Instintivamente, dirigió su mirada hacia el escritorio, sobre el que descansaba una caja de terciopelo azul. Matthew sintió una extraña emoción al verla. Allí era donde Anne guardaba las cartas que recibía de sus familiares y amigos. En muchas ocasiones la había abierto ante él, para leerle pasajes de algunas de ellas. Tanta era la complicidad y confianza que los unía. La voz de George le sacó de su ensoñación. He leído algunas de sus cartas, dijo con un tono extraño. Matthew se alejó un poco de él y se sentó junto al gran fuego. De pronto, no le importaba demasiado lo que el otro hombre decía o hacía. La emoción de volver al escenario, donde había vivido la mujer que tanto amó, era demasiado intensa. Le parecía que en cualquier momento, ella entraría por la puerta, viniendo del jardín, con los brazos llenos de flores, como tantas veces la había visto. Era una sensación tan maravillosa y dolorosa a la vez, el estar allí, bajo su techo, entre sus posesiones, que su muerte apenas parecía importar. No sé qué hacer, dijo Sir George, por eso te mandé a buscar. Ni siquiera sé lo que siento. Supongo que debo ser un tonto. Matthew lo miró fijamente. Así que el pobre George lo había descubierto finalmente. ¿En qué puedo ayudarte, primo?, preguntó con dulzura. El otro seguía de pie junto al escritorio, toqueteando indeciso la caja de terciopelo azul. La conocías tan bien, Matthew, erais tan amigos, tan afines en tantas cosas, de las que yo no sabía nada. Entonces te diste cuenta de eso, ¿verdad?, pensó Attenbury. Pero guardó silencio, esperando que su amigo continuara. Quizás, continuó George Vyse, tú podrías aconsejarme qué hacer. Seguramente, respondió Matthew, no necesitas ningún consejo sobre qué hacer en cualquier asunto que concierna a Anne. Si se tratara de cualquier otra cosa, dijo el viudo, no habría tenido ningún problema, primo. Pero esto nunca lo imaginé. Matthew Attenbury estuvo a punto de levantarse y enfrentarlo, pero permaneció inmóvil, ligeramente inclinado hacia adelante, escuchando. Encontré unas cartas, que no estaban guardadas junto a las demás, añadió George Vyse, en el mismo tono monótono, poniendo su mano sobre la caja azul. Estaban ocultas en un falso fondo de esta caja, que se abrió cuando la manipulé. Son cartas de amor, pero no fueron escritas por mí. Matthew intentó reír, hablar, hacer algo para alejar esa cosa monstruosa, que de repente se había alzado entre él y su primo. Pero lo único que pudo hacer, fue emitir un sonido tonto de incredulidad. Cartas maravillosas, continuó Sir George, abriendo la caja, y dejando al descubierto unas 12 cartas, unidas con una cinta roja. Se amaban mucho, esos dos. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga, terrible de ver, y continuó. No sabía que existiera un amor como este, fuera de los libros de cuentos. Matthew Attenbury se levantó. Tenía la confusa sensación de que se esperaba algo de él, de que había algo que podía hacer para redimir ese horrible momento. Pero todas sus facultades estaban trastornadas por el horror de lo que había sucedido, su secreto traicionado, su amor profanado, la memoria de Anne arruinada, George herido en el corazón, y él. De pronto, todo le pareció más grotesco que trágico. No lo habría creído, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, dijo George Vyse. Pero la verdad está ahí, en esas cartas, las cartas de amor que Anne recibió de otro hombre. He estado pensando mucho, mientras estaba sentado aquí solo, con sus cartas. Entonces, ¿lo sabías desde hace tiempo?, preguntó Matthew, con voz insegura.
varias semanas. ¿Y por qué no me llamaste antes? ¿Con qué fin? No sé muy bien, por qué te hice venir ahora. Después de todo, es algo entre ella y yo. Casi lamento haberte contado lo que descubrí. No pareces enojado, replicó Matthew Attenbury, extrañado por la actitud tan tolerante que George mostraba hacia él, dadas las circunstancias. ¿Enojado? Sir George sonrió con tristeza. Me pregunto si alguien alguna vez estuvo enojado con Anne. ¿Sabes? Realmente pensé que ella me amaba. Lo decía muy a menudo, y me lo demostraba de muchas maneras. Attenbury se sintió furioso. Nunca se había molestado en prestar demasiada atención a las relaciones de Anne con su marido. Era un tema en el que nunca se había permitido pensar. Matthew sabía que era absurdo sentir celos ahora, pero le resultaba insoportable imaginar a Anne demostrando a su marido un amor que no sentía. Porque ella lo amó a él, solo a él. Esa convicción, nadie se la podría arrebatar. Sin embargo, debía esforzarse por ser razonable. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Quién era ella realmente? Estalló George, después de una amarga pausa de silencio. Siempre la juzgué una mujer tranquila, discreta, incapaz de grandes arrebatos o pasiones. Pero estas cartas me revelan a una Anne que yo no conocía. Nunca pensé que ella pudiera sentir esa clase de amor. Attenbury le interrumpió. Primo, las palabras son inútiles ahora. Anne está muerta, ¿y yo? El cuerpo de George Vyse se estremeció violentamente. Luego, se cubrió el rostro con las manos, y estalló. Quema las cartas, Matthew, quémalas. Yo no soy capaz. Anne parece tan viva en ellas, no podría arrojarlas a las llamas. Hazlo tú por mí. Con la cabeza inclinada, salió precipitadamente de la habitación. Attenbury se sintió muy mal. A su pesar, acusaba a Anne de haber traicionado su secreto, con esa extraña negligencia en lo que respecta a sus cartas. ¿Por qué las había conservado, a pesar de que le juró que las había destruido? Pero de inmediato, su ternura superó su reproche. Cuánto lo había amado ella, para arriesgarse a conservar sus cartas, atesorándolas amorosamente, a pesar de toda su prudencia. Matthew se dirigió al escritorio, y acarició el cofre azul que contenía todas las palabras de amor, que él vertió sobre el papel para Anne, su amada Anne. Tomó las cartas, con la intención de destruirlas, antes de que el humor de George cambiara. No sabía si su primo podría perdonarlo algún día, pero deseaba que así fuera. Un vínculo muy fuerte les unía a ambos, el dolor por la muerte de la mujer que tanto amaron. Matthew sacó las cartas, y miró fijamente las apasionadas palabras, dirigidas a Anne, que llenaban página tras página. El periodo de las cartas abarcaba muchos meses. Era evidente que eran respuestas a cartas, igualmente apasionadas de la mujer. Pero Attenbury no reconoció aquella letra como la suya, ni recordó haber escrito jamás aquellas frases, de un romanticismo arrebatado y ardiente, casi novelesco. Además, en las cartas se hacía referencia a escenas, lugares, encuentros, que no formaban parte de la historia que Anne y él habían compartido. No cabía duda, aquellas cartas no eran suyas. Sintiendo que se le helaba la sangre, Matthew buscó rápidamente la firma que rubricaba aquellas misivas. Con la vista nublada, leyó el nombre, William Stark. Por un momento, rebuscó confuso en su memoria, tratando de identificar al hombre que ostentaba ese apellido. De pronto recordó, y el asombro casi pudo con su dolor. Sí, William Stark era aquel joven soldado estúpido, el adorador un tanto ridículo, del que Anne y él se habían reído, burlones y condescendientes. Y sin embargo,
Ella lo amó. Con un gesto impetuoso, Matthew tomó entre sus manos las cartas, y las arrojó al fuego con furia. A través de sus lágrimas, contempló cómo las llamas de la chimenea devoraban rápidamente el papel, hasta dejarlo reducido a cenizas. Y Attenbury sintió que, junto a esas cartas, se estaba consumiendo también su propio corazón. Fin.